Vale. Pues bueno a todos, yo soy Rafa y nada, vengo a presentar un poco de lo que va mi tesis. Imagino que todo sonará, pero bueno, Machine Learning va sobre eso principalmente. Los algoritmos de Machine Learning, a grandes rasgos, lo que son es unos algoritmos que tú les das unos datos y una solución ya dada, por así decirlo, y lo que hace es, de alguna manera, aprende las correlaciones que hay ahí y luego las retransmite para que tú cuando le des unos datos nuevos tengas una predicción, ¿vale? Se usa en muchísimos campos. Por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de lenguaje natural, los sistemas de recomendación y algunos más que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el procesamiento de lenguaje natural es algo que ahora está muy de moda, el ChatGPT, lo conocemos todos. De hecho, ChatGPT me ha recomendado las cosas que tengo que poner aquí, o sea que funciona bastante guay. El reconocimiento de imágenes, que básicamente, todos lo sabéis, cuando hacéis un captcha y tenéis que seleccionar dónde está el semáforo en las imágenes o dónde hay un autobús, lo que estáis haciendo es trabajando gratis para un algoritmo de Machine Learning, que básicamente lo que hace es, a base de tener millones y millones de imágenes y lo que son, aprende al final lo que es un autobús, lo que es un semáforo, o por lo menos sabe reconocerlo. Y luego hay otras cosas como los sistemas de recomendación de Netflix, que cuando llevas 20 series, pues más o menos se le da bastante bien averiguar qué es lo que te va a gustar y qué es lo que no te va a gustar. Y luego, por otros ejemplos, pues pueden ser, por ejemplo, si te concede o no un crédito financiero, la justicia criminal, que por ejemplo el caso del Compa es uno en el que un juez, antes de siquiera ver si te va a conceder la condicional o no, le dan un numerito por un algoritmo y si ese numerito es mayor que un cierto valor, pues ni te hace el juicio de la condicional y si es menor, pues es más propenso que te lo dé. Los contratos laborales, los cuales, pues, por ejemplo, Amazon en este caso, antes de ver si te hace una entrevista siquiera, coges los datos de tu currículum, coges lo que sea, coges alguna información sobre ti y a lo mejor no te pasa de la primera entrevista o ni te hace la primera entrevista directamente o no te contrata. Y luego policía predictiva, que por ejemplo sirve para, yo de los datos de unos ciertos barrios, pues puedo luego ya seleccionar si voy a hacer a lo mejor que en un barrio haya más patrulla de policía o menos, o voy a invertir en algo más en un barrio que en otro, etc. Y la diferencia entre estos casos y los que he enseñado antes son todos algoritmos Machine Learning, pero la gran diferencia son las consecuencias que tiene la predicción. No es lo mismo que Netflix te recomienda una serie que no te guste, que no te den la condicional o que no te den un crédito. Y los problemas que vienen ahí, esos que hay entre paréntesis, son casos concretos de ejemplos donde se ha aplicado Machine Learning a algo y luego ha dado resultados discriminatorios. Por ejemplo, en Upstart se daban menos créditos a las mujeres que a los hombres. En el Compa a las personas de raza negra eran menos probable que le dieran la condicional, en los contratos laborales si eran mujeres tenían menos probabilidades y en la policía predictiva los barrios con dominancia que tienen más porcentaje de población negra pues le llevaban muchas más patrullas allí. Y esto no es porque haya alguien maléfico detrás cambiando el código para que eso pase, sino que el problema viene de que los datos con los que se entrenan esos algoritmos están sesgados, ¿vale? Si, por ejemplo, Amazon, para sus decisiones de contratos laborales, entrena con unos datos suyos de 30 años antes, a lo mejor en los años 1980, 1990, el 90 y pico por ciento de los empleados de Amazon eran hombres. Entonces el algoritmo aprende que de alguna manera tiene que haber más hombres que mujeres en la selección final. Entonces ya está sesgando las soluciones. Y no es que lo esté haciendo mal el algoritmo no tiene aquí ninguna preferencia, sino que los datos están sesgados y lo que hacen estos algoritmos es reproducirlos. Y hay un problema que no es tan sencillo como simplemente coger y decir, vale, pues yo no te digo si esta persona es blanca o es negra, o es hombre o es mujer o lo que sea. Se ha visto ya y hay un montón de artículos y estudios que no vale de nada eliminar esa variable sensible, da igual, porque eso ya está correlacionado con los otros datos. Eso ya te va a afectar a tus factores socioeconómicos, un montón de cosas que al final van a hacer que igualmente esté sesgado contra ti. Pues, por ejemplo, el Compa, para entrar más en detalle, era una herramienta que, eso como he dicho antes, se supone que era una herramienta objetiva para los jueces y estos son los histogramas de la puntuación que daba a la izquierda para las personas de raza negra y a la derecha para las personas blancas. Menos puntos significa que te iban a dar la condicional antes. Y como veis, hay una clarísima diferencia para las personas blancas que están mucho más influenciadas hacia las puntuaciones bajas que las personas negras que están mucho más uniformes. Y este sesgo, que ya venía en los datos de entrenamiento, luego se reproducía cuando los jueces lo usaban. Y eso, pues, obviamente, era un problema. Entonces, el objetivo de la tesis es, en algoritmos de este estilo, Machine Learning, donde haya un efecto sobre la vida de las personas,
pues interesa tener soluciones que sean justas de alguna cierta manera, porque definiciones de justicia hay muchas, como ahora veremos. Pero idealmente también quieres mantener la precisión, no quieres simplemente, porque una solución justa es todo el mundo al mismo lado y ya está, pero eso no te va a dar una buena precisión luego para trabajar. De hecho, idealmente a ti lo que te interesaría es poder tener un intercambio de, vale, pues cuántos fairness quiero imponer o cuántas justicias quiero imponer y qué precisión me da eso, de manera que yo pueda ser más restrictivo con una cosa o con la otra. Y luego, para la perspectiva de la tesis también es hacerlo desde un enfoque bayesiano, que para, bueno, si alguien no sabe lo que es la estadística bayesiana, pues ahora voy a decir un poquillo lo que es, pero vamos, que vaya, espera, que vaya a entrar seguramente. Hay una serie de pasos, por ejemplo, en el primero nosotros vamos a atacar regresión lineal y luego el problema de clasificación. Y en el de regresión, pues por ejemplo, lo primero que vamos a ver es qué se va a entender por injusticia en este caso, qué herramientas vamos a usar y cómo eso te da las soluciones y cómo tú puedes imponer luego un límite a lo injustas que son las soluciones y variando ese límite pues tienes ese intercambio que te interesa. Antes de empezar, por explicar un poco que estamos todos más o menos en el mismo plano, explicar un poco lo que es la estadística bayesiana. A grandes, muy grandes rasgos hay como dos maneras de hacer estadística así más importantes, la frecuentista y la bayesiana. La frecuentista es la que aprendemos en el grado, donde hay variables aleatorias que dependen de parámetros y estos parámetros son fijos, pero son desconocidos, pero son fijos. La gran diferencia es que en la bayesiana esos parámetros no tienen por qué ser fijos, sino que pueden seguir unas distribuciones que dependan de otros parámetros, que se llaman hiperparámetros, que sí que sean fijos, o no. Pueden ser también otras distribuciones que dependan de unos hiperparámetros. Y me puedo tirar así 10 días hablando de hiperparámetros y de hiperparámetros, pero por lo general te paras en uno o en dos niveles. La gracia de esto es que te permite cuantificar de una cierta manera la incertidumbre que tú tienes. No es lo mismo que tú tengas un valor, como en el caso frecuentista, a que tengas una distribución centrada en ese valor, pero que tenga muchísima varianza, lo cual te va a dar a entender que no estás muy seguro del valor real, que si tienes una varianza pequeña. Y luego además pues, te permite introducir creencias en el modelo. Si tú estás hablando de un error experimental en un experimento de física, pues tú a lo mejor esperas que eso siga una normal de media cero. Pero si es un fallo sistemático en cómo se hace algo, pues espera que sea a lo mejor siempre positivo y entonces ya una normal no tiene sentido y puedes introducir otras creencias previas. ¿Vale? Entonces, en la parte de regresión lineal tenemos el modelo clásico, ¿vale? El de toda la vida. Tenemos n datos y una serie de parámetros, etcétera. Y, bueno, pues lo de la parte de la clase sensible, lo que se va es cómo etiquetar cada uno de los datos. Para cada uno de los datos que existe, este o bien es de una clase sensible o es de la clase no sensible. No hay nada más, ¿vale? Y si me llegan datos nuevos luego, pues también van a ser o de una clase o de la otra, ¿vale? Entonces, para ponernos también en qué entendemos por justicia o injusticia, lo que vamos a considerar de las 1000 medidas que hay es la diferencia de las medias en la predicción para una clase y para la otra. ¿Por qué esta medida? Porque si hay una clara diferencia, significa que la clase de alguna manera está importando la predicción. Además, usar una medida así de sencilla te permite soluciones analíticas, que siempre viene bien, y aparte te quita problemas de privacidad, porque como estás trabajando con valores medios, no necesitas saber si en concreto X persona es de una clase o es de la otra. Solo necesitas la media del total. Y eso se puede hallar de manera anónima. Entonces, dados nuevos individuos, nuestro objetivo es hacer una predicción sobre esos nuevos individuos, pero que luego la predicción media para una clase y para la otra sea similar, que no haya grandes diferencias ahí. Todo esto, pues claro, esto sería la perspectiva frecuentista, la idea es hacerlo en bayesiano. En la frecuentista, como estamos en modelo de regresión, si tú tienes una estimación puntual, pues como es regresión, pues se te simplifica un poco. Y esa Z, que es bastante importante, es la diferencia de los datos que tú tienes para una clase y para la otra en media, ¿vale? Cuando tú extrapolas esto al enfoque bayesiano, se te quedaría una variable aleatoria de ese estilo, donde esa IDP son las predicciones que tú haces. Como la I es una variable aleatoria, la D también es una variable aleatoria. Y la CDI, pues, es una manera complicada de poner esa diferencia de las medias. Pero simplemente es por dejarlo así escrito. La gracia de esa distribución, lo que nos interesa es la esperanza, porque esa esperanza juega el rol de esa diferencia de las medias que hemos hablado antes en el caso frecuentista. Es como la versión bayesiana de eso, ¿vale? Y lo que nosotros intentamos es controlar ese valor. Entonces, cuando tú empiezas en un problema de este estilo, en estadística bayesiana, lo primero es la estructura de priors que vas a usar. La nuestra que nosotros cogemos, la normal gamma, que es una pues, bastante clásica, que se usa bastante.
y que depende de una serie de hiperparámetros que en este caso sí que están fijos, que son valores positivos, etcétera, etcétera. Para A y B, bueno, beta 0 puede ser cualquiera, y la sigma tiene que ser semidefinida positiva, porque tiene que ser una varianza. La cosa de la normal gamma es que es conjugada y entonces la posteriori, es decir, como al final estos son distribuciones, pues esas distribuciones, dados los datos, que es lo que se escribe en la posteriori, siguen también una normal gamma. Y esos parámetros de lo que depende, que es esto de aquí, estos parámetros de lo que depende la posteriori dependen de los datos y de las prior que tú hayas escogido. Una crítica, por así decirlo, de la estadística bayesiana es que tú al escoger unas priors estás ya modificando el resultado, porque aquí están las priors, pero tú las priors te has chupado el dedo, has soplado paleta y has puesto un valor, pero realmente tú a priori no sabes lo que te va a salir, porque si no, ¿para qué estás haciendo esto? Entonces, normalmente se suele intentar buscar unas priors que no sean informativas, que se llama, que básicamente es que los datos van a tener todo el poder y van a ir sobre todo a donde te digan los datos, las posteriores. Pero nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos lo contrario, porque esos datos están sesgados. Yo lo último que quiero es dejar que los datos controlen mis resultados. Lo que quiero hacer es exactamente lo contrario. Quiero saber cuáles son mis datos para saber dónde está sesgado y de alguna manera usar las priors para corregirlo y tener una solución que no sea sesgada, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos la posteriori, pues puedes sacar la predicción y entonces ya tienes esa variable aleatoria que hablábamos antes. Y la esperanza, pues se te queda otra vez la z por el beta 1. Y ese beta 1, recordamos que depende de los datos, pero de las priors. Y ahí es donde va a entrar el juego para controlar eso. Esta esperanza queremos que sea pequeña, en valor absoluto, porque eso recordamos que es la diferencia entre las clases sensibles y no sensibles. Y lo que queremos es que eso sea pequeño. Entonces, pues se puede demostrar que eso es pequeño, es decir, que cumplimos justicia a nivel epsilon, como se quiera llamar, si solo si el beta 0, que es uno de los hiperparámetros, pertenece a una cierta región, que es esta de aquí. Y esta región depende de los datos y de otros hiperparámetros, ¿vale? Esto es lo que se llama empirical bias porque tú estás escogiendo los hiperparámetros en función de tus datos, que esto es algo que no es usual porque lo que os digo, lo normal es no querer que tu prior sea informativa. Pero nosotros necesitamos que guarde la prior la información de los datos para poder corregir el sesgo y asegurarnos que no va a estar sesgado el resultado final. Entonces, pues, esto se llama empirical bias y cuando tú estás atacando un problema con empirical bias, pues lo que suelo buscar es maximizar la evidencia o la marginal likelihood, que básicamente es como función de los hiperparámetros la probabilidad de tú haber encontrado los datos que tienes ya, que te han dado, por así decirlo. Entonces, si yo maximizo esa probabilidad, lo que estoy es obteniendo los hiperparámetros que mejor ajustan el modelo. Pues eso es clásico dentro de Empirical Bias, eso es lo normal. Lo que añadimos aquí nosotros es una restricción extra, que es que el beta 0 esté en el espacio S, porque al estar ahí, beta 0, estamos asegurando que además estamos en una solución justa. Y eso está impuesto, eso no es negociable, por así decirlo. Lo único que yo manejo es el epsilon. Y aparte aquí se ve ya que vamos a tener ese intercambio que hablábamos antes, porque si yo hago epsilon tendrá infinito, lo que estoy haciendo es que no estoy imponiendo restricción de Fresnel. Y yo tengo una región enorme donde estoy buscando mis hiperparámetros. A medida que yo hago epsilon más pequeño, lo que estoy haciendo es imponer más justicia, pero estoy reduciendo el tamaño de este espacio. Porque si os fijáis, está agotado por menos epsilon y más epsilon. Al yo reducir ese espacio donde busco, pues estoy haciendo un problema de optimización en un espacio más pequeño. Entonces, por definición, esa solución es menor o igual que la del espacio grande. ¿Qué pasa? Si yo tengo un óptimo global o un óptimo local que yo he encontrado que no es justo, a medida que yo vaya bajando mi nivel de epsilon y se quede fuera de mi espacio justo, ya no va a entrar dentro de las soluciones factibles. Entonces ya inmediatamente tengo que buscar otro óptimo local que sí que esté en ese espacio. ¿Qué pasa? Estoy perdiendo precisión, pero estoy perdiendo precisión de, vale, no estoy cogiendo una solución injusta, estoy cogiendo una más justa, que es menos precisa, pero ese es el objetivo de esto. Entonces, pues tú lo que quieres es optimizar el bicho este de aquí, ¿vale? Y una vez has optimizado eso, pues ya tienes los hiperparámetros y ya puedes trabajar con ellos. La suerte también es que la predictiva posteriori, dados unos datos nuevos, su media final, así en resumen, pues tiene una forma muy similar a la que hemos visto antes. Entonces, si los datos en media con los que tú has entrenado y con los que tú vas a luego usar el modelo son similares, que es algo esperable,
Al final, si no tienes los datos, no puedes predecir nada sobre ellos, pero sí que puedes de alguna manera esperar que sí que sean similares y entonces espera que el fairness sea para unos datos nuevos que también se cumpla, ¿vale? Entonces, pues, por mostrar un resultado, los histogramas que vimos antes del compa, vamos a ver cómo evoluciona cuando hacemos este problema de cambiando el S. Es esto aquí, lo voy a hacer un poco de zoom. Voy a ir primero con la parte de fairness. Lo que tenemos aquí básicamente es, a medida que nos movemos hacia la izquierda, es decir, que el epsilon baja, estamos siendo más y más restrictivos. Y esto de aquí, que lo que es hacia arriba lo que era es más injusto. Pues lo que estoy haciendo es bajando la gráfica porque estoy siendo más y más justo. Estoy imponiendo que el resultado a epsilon pequeño sea más justo. De hecho, esta línea roja de aquí es la línea que es exactamente el límite superior. ¿Qué está pasando? Porque seguramente ahí el óptimo local es el que está justo en la frontera porque el óptimo global está justo detrás. Y entonces está intentando llegar, pero no llega porque está fuera de la frontera. Y a medida que vas alejando la frontera, pues tal. Pero también puede pasar que se den saltos, que encuentres un óptimo local dentro o bien dentro y que cuando tú varíes este epsilon no te muevas de ahí. Pero bueno, en este caso no suele pasar. Y esto pues es el error, que efectivamente al tú bajar el epsilon, al ser más restrictivo, estás perdiendo en precisión. Tienes un error, una diferencia más grande que si no lo estuvieras haciendo. La gracia de tener este trade-off es que si yo, por ejemplo, por ley tengo que tener un máximo de diferencia entre dos clases, pues si yo soy una persona que le da igual la justicia, que lo que quiero es cumplir normativa y tener la máxima precisión posible, por lo que sea, pues yo me puedo venir aquí, irme a mi línea de precisión justa que me pide la normativa, cumplir allí y ya está. ¿Vale? Pero que luego también te permite un juego. En estos datos no se ve tan claramente, pero hay datos en los que a lo mejor esto está escalonado. Y entonces bajar un poquito, ser un poquito más restrictivo en la justicia, no te cambia mucho la precisión, pero has ganado mucha justicia en tus datos y eso te puede interesar. ¿Vale? Al final, cuando estamos trabajando con estadística bayesiana, pues todo esto de aquí en realidad lo que yo he graficado son los valores medios. Esa línea fija son los valores medios y esas franjas son las que estarían en estas franjas verticales discontinuas, ¿vale? Que son los percentiles 95. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues bueno, tenemos un método que te permite tener un límite superior a tu injusticia y te permite jugar con ello para tú tener o más precisión o menos precisión según lo necesites. Y aparte es bastante fácil de aplicar. En el futuro, pues lo que se pretende es adaptar este método a clasificación, pues usando como base la regresión logística. Los problemas que presenta esto es que la posteriori no va a ser analítica, entonces pues ya se te cae todo el artesanal. Y lo que usamos nosotros es inferencia variacional, donde lo que hace es, vale, yo no tengo la posterior, pero lo que voy a hacer es aproximarla por una familia de algo que sí me va a dar una solución analítica con la que yo puedo trabajar. Y lo que hago es hallar de toda esa familia la que está más cerca de la posterior, ¿vale? Y una vez tienes eso, pues ya puedes seguir tal. Como me han dicho que el tiempo es lazo, pues yo voy a seguir, ¿vale? Entonces vamos a mostrar lo que tenemos de clasificación. El modelo de regresión logística es el que sale ahí, ¿vale? Y nosotros vamos a subir otra vez una normal gamma, ¿vale? Lo que se ha cambiado es que el beta 0 era 0, pero bueno, eso es lo de menos. El problema es que lo que he dicho, que la posterior no es analítica. Entonces lo que vamos a hacer es minimizar una medida que te da la diferencia entre esa distribución que tú quieres, pero que no puedes hallar analíticamente, y una de una familia que idealmente sí que es analítica y con la que sí puedes trabajar, ¿vale? Entonces, por lo que minimizamos es lo que se llama la divergencia de Kullbaum-Leibler, que básicamente la de dos funciones pues, tiene esta forma, ¿vale? Y lo que queremos, pues, hallar el Q óptimo de la familia que te minimiza esto. No voy a entrar mucho en detalle porque esto son muchas cuentas, pero básicamente esta divergencia se puede expresar como esperanza de una cierta función de logaritmo que se puede separar. Hay un término aquí que es la probabilidad de los datos, que siempre es el que te da problemas aquí, a priori. Entonces, como ese término, por suerte, no depende de los parámetros, se puede descartar y minimizar la divergencia es equivalente a maximizar el ELBO, que es el Evidence Lower Bound, ¿vale? Que es un término famoso en este rama de las matemáticas. Vale, hay otra aproximación extra que se suele hacer, que es la del campo medio, que viene de la física, que básicamente lo que dice es que esa Q que tú tienes, que depende de varios parámetros, pues ponla como el producto de una función de cada uno de los parámetros por separado. Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos beta y phi, pues se te queda simplemente como el producto de dos funciones que solo dependen de uno de los parámetros, ¿vale? Cuando tú haces eso, el ELBO te sigue saliendo un bicho, que bueno, la idea es no
Lo que no queremos es integrar dentro de lo posible. Entonces, como dos aproximaciones un poco, pues yo, vamos a hacer otra, venga. Esta de aquí, este término, se puede aproximar por este, que depende de un z, pero bueno, para todo z la desigualdad se cumple. Entonces, lo puedes cambiar esto y la gracia de esto ya la veréis más adelante porque se cambia. Pero bueno, ya tienes que el ELBO está acotado por una función que depende de f y de g. Y ahora, pues, tú puedes de aquí usar herramientas de cálculo variacional, que básicamente es una manera fancy de decir que derivo igual a 0. Y cuando derivo igual a 0 respecto de f, se me queda que la f óptima es de esta forma de aquí. Y esto, cuando tú lo desarrollas, lo que tiene es una forma cuadrática en beta. Y eso es una normal, ¿vale? Por eso entra aquí del tirón este cambio, porque este cambio, esto no es normal, pero esto sí, bueno, esto no es cuadrático en beta, pero esto sí lo es. Entonces aquí lo que tienes básicamente es que la f óptima, la función de, porque a priori tú cuando vas a optimizar en la familia esta, tú puedes elegir la familia, pero la gracia de este método que se llama el CABI es que la familia te viene dada. De todas las posibles cosas que podríamos poner, te saca aquí ya directamente que la óptima es una normal y los parámetros de esa normal vienen aquí. Y cuando yo derivo respecto del otro parámetro, saco el valor, la función óptima g, que casualmente lo otro no es normal, pues esto es una gama y los parámetros vienen aquí. Y luego el parámetro s extra z, pues también se puede hallar. ¿Y cuál es la gracia del CABI? Que yo todo este problema de optimización, que tengo que resolver unas integrales bastante feas, se me queda en un problema en el cual yo solo tengo que poner los valores iniciales de los hiperparámetros y ahora itero en esto. Pongo el primer valor, hallo el segundo y lo vuelvo a poner. Y básicamente al iterar esto en orden, llega un momento en que el ELBO converge y ya está, ya has hallado tu solución. Y no has tenido que hacer ninguna integral. Es tremendamente más rápido, lo que sí es verdad que has hecho 3 o 4 suposiciones por el camino, 3 o 4 aproximaciones que pueden ser mejores o peores. Pero bueno, lo importante es que es rápido, dentro de que puedas trabajar dimensiones altas y puedas tratar un montón de datos. Vale, ¿y dónde está aquí el fairness? Pues lo que he enseñado en ningún lado, básicamente. Hay que modificar el método. Lo que he enseñado hasta ahora, digamos que está ya establecido, la gracia es añadir un término extra que sí depende de ese fairness, ¿vale? Y aquí, pues bueno, pues tienes el lambda, pues por si te interesa premiar uno sobre el otro. Al final es un término de penalización. Todo se hace igual, lo único que te cambia es que cuando tú derivas f, la cota del ELBO respecto de f, te sale un término extra, que depende del fairness. Y ahora ese término de fairness, bueno, la injusticia, pues en nuestro caso nosotros lo hemos definido así, que es que es mucho texto, entonces pues, tampoco me voy a meter mucho, pero básicamente es una cantidad que depende de beta, ¿vale? Que se puede expresar, tras acotarlo, como una esperanza en f de beta de una función, ¿vale? Que es esta de aquí abajo. Y cuando tú metes eso en lo de antes, f de beta se te queda lo mismo de antes, pero ahora tiene un término extra. ¿Qué es lo malo? Que ese término extra no es cuadrático, entonces ya la f no es una normal. Ah, pero bueno, lo que tengo es esto. Vale, pues ahora uso una cosa que yo jamás pensé que iba a usar en mi vida, que es lo de que una función es lipschitziana, y puedes aproximar esto, puedes acotarlo por esto de aquí. Y al acotar por esto ya sí que se te queda algo que es proporcional a beta. Es verdad que hay un valor absoluto, pero como tú tienes un proceso iterativo, yo sé el valor de z de antes, porque eso depende de mis datos, y ahora yo sé, cuando yo vaya ya al beta de nuevo, veo si me sale dentro del hiperplano que me daría un resultado positivo o negativo. ¿Que me sale negativo? Pues le cambio el signo y aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el término de antes lineal de la normal ahora tiene un término extra, ¿vale? Y entonces lo único que te cambia es, tienes el mismo resultado de antes para todo, menos para la f, y la f sigue siendo una normal, pero el parámetro beta ahora tiene un término extra. El más menos es por lo que he dicho del valor absoluto. ¿Qué pasa? Si yo ahora esto que aquí, que multiplica z, lo llamo lambda, pues yo lo que hago es, cuando lambda tiende a 0, no estoy imponiendo fairness, y cuando lambda tiende a infinito, pues sí lo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, pues, esto es unos datos muy preliminares, que en plan, que se sacaron hace una semana, una cosa así, en plan, que esto está recién sacado del horno. Pero básicamente, lambda, cuando tiende a valores pequeños, pues estos son los resultados que tenían estos son datos simulados, ¿vale? Pero había una diferencia entre las clases de entre el 20 y el 25%, ¿vale? Pero a medida que yo hago lambda más y más grande, llevo eso a 0. Y el error, o mi precisión o lo que sea, mi precisión va cayendo también a medida que voy imponiendo más fairness. Luego tenemos otra vez
ese intercambio entre precisión y justicia que teníamos en el caso de regresión lineal, ¿vale? Y nada, eso es todo. Espero que haya quedado claro. Nada. La verdad es que está muy interesante, aunque tengo que decirte que me quedo con lo de que cálculo tradicional de no es para hacer. Soy medio físico. Y bueno, abrimos el turno de preguntas, tanto online como presencial. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues está en el momento. Online. Vale. Dice la pregunta de Alex, ¿cómo de sensible es el método a la elección de variables sensibles y no sensibles? Realmente, con elección de variables sensibles o no sensibles, más bien digamos que eso viene impuesto por el contexto del problema. O sea, una variable sensible, por ejemplo, en el caso del compas, pues sería si tú eliges personas de raza negra y personas de no raza negra. Sí que es verdad que puedes escoger distintas combinaciones, por así decirlo. Si tú a lo mejor ves que el método está discriminando no solo a las personas de raza negra, sino también a las personas hispanas, pues puedes meter en un mismo grupo hispanos y negros versus lo contrario, ¿vale? Y luego, una cosa que todavía no está hecha, pero que queremos modificar del tema es si queremos diferenciar en varias clases, no me vale hispanos y personas afroamericanas y el resto, sino que quiero hispanos y el resto y afroamericanos y el resto. Lo que se te modificaría es la región esta donde tú buscas el beta cero, que es donde tú impones fairness realmente, pues lo que tienes básicamente es una región cuando tú estás imponiendo fairness para los afroamericanos y otra para los hispanos. Y ya tu región ya no es una región, sino que es la intersección de esas dos regiones. ¿Qué pasa? Que esa intersección puede ser vacía. Pero bueno, si es vacía, lo que significa es que no existe un modelo normal gamma que te permita ser tan justo como tú estás pidiéndole para esas dos poblaciones. Eso depende del epsilon que tú estás escogiendo para los dos. Espero que haya quedado claro. De nada. ¿Presencial tenéis alguna pregunta? Ay. ¿Cómo se han metido contigo? Yo que las funciones ya no sirven para nada. Yo tengo un par de preguntas. Rafa. En primer lugar, es algo que tú has comentado que suele pasar cuando se trabaja con el concepto de justicia en estos tipos de problemas, es que cuando tú lo introduces, estás perdiendo precisión en tu predicción o en el problema en general, ¿vale? A mí me está pasando también un problema que estoy haciendo y hay distintas formas de intentar calibrar esa pérdida de precisión con respecto a lo que le estoy ganando en fairness. Una es intentar meter la función objetivo ambas partes y regularlo con un alfa. Otro es un problema biobjetivo o algo. ¿Habéis considerado el intentar llevar los dos objetivos a la vez? Por ejemplo, en regresión lineal, lo único que tenemos es una restricción. La cosa es que tú variando esa restricción, ya estás hallando el óptimo de, vale, yo quiero esta cantidad de justicia como mínimo. Y ahora llame el óptimo. Entonces, ahí ya está dado una, optimizando la otra. Que de alguna manera, al final, restricciones y penalizaciones son equivalentes. Claro, estás fijando una, sí. En clasificación, por ejemplo, si te fijas, no está esa restricción, sino que lo que sí tienes es ese alfa que tú has dicho. Lo que tienes es, bueno, lo que... exactamente. Que es donde ahí estás optimizando los dos y lo que estás variando uno para premiar una cosa sobre la otra. Y la otra es que a la hora de cuando has pasado por la función objetivo de la... Ponlo un momento, Nacho. Al principio, la función objetivo, la regresión lineal que has utilizado de Fairness, he visto ahí que estáis utilizando la diferencia entre las clases, ¿no? La diferencia de clase. Más para atrás, más para atrás. No, más para atrás, en la regresión lineal. Mucho más para atrás. Aquí está. Okay. Esta. ¿Vale? Que si me la puedes explicar un poco más, porque es que no entiendo por qué es la diferencia entre clases y no individuos de la predicción y el valor esperado y el valor real. O sea, la idea de esto es, yo tengo a lo mejor 100 individuos, 30 son mujeres y a lo mejor 70 son hombres,
Vale, pues ahora yo cojo el salario medio de esas 30 mujeres y me sale, ponte que estamos hablando de salario, y me sale 30.000 euros. Y ahora yo hago la media de los hombres y me sale 35.000 euros. Pues el objetivo es que esas medias se unan. ¿Es posible que un individuo siga siendo discriminado respecto al otro? Sí, es la realidad. Pues en media funciona, que la gracia es esto. Que hay un montón de funciones objetivas. Claro, al final, si quieres hacerlo uno a uno, pierdes la privacidad. Porque necesitas saber el caso concreto de si alguien es de una clase o de otra clase. Exactamente. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Algún tipo de pregunta? Pues agradecemos a Rafa que haya venido hoy a participar. Dos cosas, recordamos que hay pastelito para que disfrutar, un plato de convivencia, y os emplazamos a que estéis aquí dentro de 2 semanas, que será ahora sí la última sesión de la seminarización.